Hola amigos, aquí vengo yo con un nuevo formato de lectura. En este formato de lectura, en este espacio, quiero realizar lecturas de novelas clásicas o literatura clásica que podemos leer y que pues es algo clásico que no puede faltar en nuestro espacio de lectura. El día de hoy voy a comenzar a leer esta novela de Mario Benedetti que se llama La vecina orilla. Va a ser un formato de lectura largo también, entonces preparémonos para 20 minutos y al término del libro pues vamos a hacer varias reflexiones. Este canal es un canal de reflexión teológica, así que este libro no se va a salvar. Comenzamos y úsenme como ruido de fondo mientras hacen otras cosas y escuchan una lectura clásica de Mario Benedetti. Dice, el presupuesto. En nuestra oficina regía el mismo presupuesto desde el año 1920 y tantos, o sea, desde una época en que la mayoría de nosotros estábamos luchando con la geografía y con los quebrados. Sin embargo, el jefe se acordaba del acontecimiento y a veces, cuando el trabajo disminuía, se sentaba familiarmente sobre uno de nuestros escritorios y así, con las piernas colgantes que mostraban después del pantalón unos inmaculados calcetines blancos, nos relataba con su vieja emoción y las 598 palabras de costumbre el lejano y magnífico día en que su jefe, él era entonces oficial primero, le había palmeado el hombro y le había dicho, muchacho, tenemos presupuesto nuevo, con la sonrisa amplia y satisfecha del que ya ha calculado cuántas camisas podrá comprar con el aumento. Un nuevo presupuesto es la ambición máxima de una oficina pública. Nosotros sabíamos que otras dependencias de personal más numeroso que la nuestra habían obtenido presupuesto cada 2 o 3 años, y las mirábamos desde nuestra pequeña isla administrativa con la misma desesperada resignación que Robinson veía desfilar los barcos por el horizonte, sabiendo que era tan inútil hacer señales como sentir envidia. Nuestra envidia o nuestras señales hubieran servido de poco, pues ni en los mejores tiempos pasamos de 9 empleados, y era lógico que nadie se preocupara de una oficina así de reducida. Como sabíamos que nada ni nadie en el mundo mejoraría nuestros gajes, limitábamos nuestra esperanza a una progresiva reducción de las salidas y, en base a un cooperativismo harto elemental, lo habíamos logrado en buena parte. Yo, por ejemplo, pagaba la hierba, el auxiliar primero el té de la tarde, el auxiliar segundo el azúcar, las tostadas el oficial primero y el oficial segundo la manteca. Las dos dactilógrafas y el portero estaban exonerados, pero el jefe, como ganaba un poco más, pagaba el diario que leíamos todos. Nuestras diversiones particulares se habían también achicado, al mínimo. Íbamos al cine una vez por mes, teniendo buen cuidado de ver todos diferentes películas, de modo que relatándonos luego en la oficina estuviéramos al tanto de lo que se estrenaba. Habíamos fomentado el culto de los juegos de atención, tales como las damas y el ajedrez, que costaban poco y mantenían el tiempo sin bostezos. Jugábamos de 5 a 6, cuando ya era imposible que llegaran nuevos expedientes, ya que el letrero de la ventanilla advertía que después de las 5 no se recibían asuntos. Tantas veces lo habíamos leído que al final no sabíamos quién lo había inventado, ni siquiera qué concepto respondía exactamente a la palabra asunto. A veces alguien venía y preguntaba el número de su asunto. Nosotros le dábamos el del expediente y el hombre se iba satisfecho. De modo que un asunto podía ser, por ejemplo, un expediente. En realidad, la vida que pasábamos allí no era mala. De vez en cuando el jefe se creía en la obligación de mostrarnos las ventajas de la administración pública sobre el comercio, y algunos de nosotros pensábamos que ya era un poco tarde para opinar diferente. Uno de sus argumentos era la seguridad de que no nos dejarían cesantes. Para que ello pudiera acontecer, era preciso que se reuniesen los senadores, y nosotros sabíamos que los senadores apenas si se reunían cuando tenían que interpelar a un ministro. De modo que por ese lado el jefe tenía razón. La seguridad existía. Claro que también existía la otra seguridad, la de que nunca tendríamos un aumento que nos permitiera comprar un sobre todo al contado. Pero el jefe, que tampoco podía comprarlo, consideraba que no era ese el momento de ponerse a criticar su empleo, ni tampoco el nuestro. Y como siempre, tenía razón. Esa paz ya resuelta y casi definitiva que pesaba en nuestra oficina, dejándonos conformes con nuestro pequeño destino y un poco torpes debido a nuestra falta de insomnios, se vio un día alterada por la noticia que trajo el oficial segundo.
Era sobrino de un oficial primero del ministerio y resulta que ese tío, dicho sea sin desprecio y con propiedad, había sabido que allí se hablaba de un presupuesto nuevo para nuestra oficina. Como en el primer momento no supimos quién o quiénes eran los que hablaban de nuestro presupuesto, sonreíamos con la ironía de lujo que reservábamos para algunas ocasiones, como si el oficial segundo estuviera un poco loco o como si nosotros pensáramos que él que él nos tomaba por un poco tontos. Pero cuando nos agregó que, según el tío, el que había hablado de ello había sido el mismo secretario, o sea, el alma parens del ministerio, sentimos de pronto que en nuestras vidas de 70 pesos algo estaba cambiando, como si una mano invisible hubiera apretado al fin aquella de nuestras tuercas que se hallaba floja, como si nos hubiesen sacudido a bofetadas toda la conformidad y toda la resignación. En mi caso particular, lo primero que se me ocurrió pensar y decir fue lapicera Fuente. Hasta ese momento yo no había sabido que quería comprar una lapicera Fuente, pero cuando el oficial segundo abrió con su noticia ese enorme futuro que apareja toda posibilidad, por mínima que sea, enseguida extraje de no sé qué sótano de mis deseos una lapicera de color negro, con capuchón de plata y con mi nombre inscrito. Sabe Dios en qué tiempos se había enraizado en mí. Vi y oí, además, cómo el auxiliar primero hablaba de una bicicleta, y el jefe contemplaba distraídamente el taco desviado de sus zapatos, y una de las dactilógrafas despreciaba cariñosamente su cartera de último lustro. Vi y oí además cómo todos nos pusimos de inmediato a intercambiar nuestros proyectos, sin importarnos realmente nada de lo que el otro decía, pero necesitando hallar un escape a tanta contenida ignorada ilusión. Vi y oí además cómo todos decidimos festejar la buena nueva, financiando con el rubro de reservas una excepcional tarde de bizcochos. Eso, los bizcochos, fue el paso primero. Luego siguió el par de zapatos que se compró el jefe. A los zapatos del jefe, mi lapicera adquirida a pagar en 10 cuotas, y a mi lapicera, el sobre todo del oficial segundo, la cartera de la primera dictalógrafa, la bicicleta del auxiliar primero. Al mes y medio todos estábamos empeñados y en angustia. El oficial segundo había traído más noticias. Primeramente, que el presupuesto estaba a informe de la Secretaría del Ministerio. Después que no. No era en Secretaría, era en Contaduría. Pero el jefe de Contaduría estaba enfermo y era preciso conocer su opinión. Todos nos preocupábamos por la salud de ese jefe, del que solo sabíamos que se llamaba Eugenio y que tenía a estudio nuestro presupuesto. Hubiéramos querido obtener hasta un boletín diario de su salud, pero solo teníamos derecho a las noticias desalentadoras del tío de nuestro oficial segundo. El jefe de contaduría seguía peor. Vivimos una tristeza tan larga por la enfermedad de ese funcionario que el día de su muerte sentimos como los deudos de un asmático grave, una especie de alivio al no tener que preocuparnos más de él. En realidad, nos pusimos egoístamente alegres porque esto significaba la posibilidad de que llenaran la vacante y nombraran a otro jefe que estudiara al fin nuestro presupuesto. A los 4 meses de la muerte de don Eugenio, nombraron a otro jefe de contaduría. Esa tarde suspendimos la partida de ajedrez, el mate y el trámite administrativo. El jefe se puso a tararear un aria de Aída y nosotros nos quedamos, por esto y por todo, tan nerviosos que tuvimos que salir un rato a mirar las vidrieras. A la vuelta nos esperaba una emoción. El tío había informado que nuestro presupuesto no había estado nunca a estudio de la contaduría. Había sido un error. En realidad, no había salido de la secretaría. Esto significaba un considerable oscurecimiento de nuestro panorama. Si el presupuesto a estudio hubiera estado en contaduría, no nos habríamos alarmado. Después de todo, nosotros sabíamos que hasta el momento no se había estudiado debido a la enfermedad del jefe, pero si había estado realmente en secretaría, en la que el secretario, su jefe supremo, gozaba de perfecta salud, la demora no se debía a nada y podía convertirse en demora sin fin. Allí comenzó la etapa crítica del desaliento. A primera hora nos mirábamos todos con la interrogante desesperanza de costumbre. Al principio todavía preguntábamos, ¿saben algo? Luego optamos por decir, ¿y?
y terminamos finalmente por hacer la pregunta con las cejas. Nadie sabía nada. Cuando alguien sabía algo, era que el presupuesto todavía estaba a estudio de la Secretaría. A los 8 meses de la primera noticia, hacía ya 2 que mi lapicera no funcionaba. El auxiliar primero se había roto una costilla gracias a la bicicleta. Un judío era el actual propietario de los libros que había comprado el auxiliar segundo. El reloj del oficial primero atrasaba 1/4 de hora por jornada. Los zapatos del jefe tenían 2 medias suelas, una cosida y otra clavada. Y el sobre todo del oficial segundo tenía las solapas gastadas y erectas como 2 alitas de equivocación. Una vez supimos que el ministro había preguntado por el presupuesto. A la semana informó Secretaría. Nosotros queríamos saber qué decía el informe, pero el tío no pudo averiguarlo porque era estrictamente confidencial. Pensamos que eso era sencillamente una estupidez porque nosotros a todos aquellos expedientes que tenían una tarjeta en el ángulo superior con la leyenda tales como muy urgente, trámite preferencial o estrictamente reservado, los tratábamos en igualdad de condiciones que a los otros, pero por lo visto en el ministerio no eran del mismo parecer. Otra vez supimos que el ministro había hablado del presupuesto con el secretario. Como a las conversaciones no se les ponía ninguna tarjeta especial, el tío pudo enterarse y enterarnos de que el ministro estaba de acuerdo. ¿Con qué y con quién estaba de acuerdo? Cuando el tío quiso averiguar esto último, el ministro ya no estaba de acuerdo. Entonces, sin otra explicación, comprendimos que antes había estado de acuerdo con nosotros. Otra vez supimos que el presupuesto había sido reformado. Lo iban a tratar en la sesión del próximo viernes, pero a los 14 viernes que siguieron a ese próximo, el presupuesto no había sido tratado. Entonces empezamos a vigilar las fechas de las próximas sesiones y cada sábado nos decíamos, bueno, ahora será hasta el viernes. Veremos qué pasa entonces. Llegaba el viernes y no pasaba nada. Y el sábado nos decíamos, bueno, será hasta el viernes. Veremos qué pasa entonces. Y no pasaba nada. Y no pasaba nunca nada de nada. Yo estaba ya demasiado empeñado para permanecer impasible, porque la lapicera me había estropeado el ritmo económico y desde entonces yo no había podido recuperar mi equilibrio. Por eso fue que se me ocurrió que podíamos visitar al ministro. Durante varias tardes estuvimos ensayando la entrevista. El oficial primero hacía de ministro y el jefe, que había sido designado por aclamación para hablar en nombre de todos, le presentaba nuestro reclamo. Cuando estuvimos conformes con el ensayo, pedimos audiencia en el ministerio y nos la concedieron para el jueves. El jueves dejamos pues la oficina a una de las dactilógrafas y al portero, y los demás nos fuimos a conversar con el ministro. Conversar con el ministro no es lo mismo que conversar con otra persona. Para conversar con el ministro hay que esperar 2 horas y media y a veces ocurre, como nos pasó precisamente a nosotros, que ni al cabo de esas 2 horas y media se puede conversar con el ministro. Solo llegamos a presencia del secretario, quien tomó nota de las palabras del jefe, muy inferiores al peor de los ensayos, en los que nadie tartamudeaba, y volvió con la respuesta del ministro de que se trataría nuestro presupuesto en la sesión del día siguiente. Cuando, relativamente satisfechos, salíamos del ministerio, vimos que un auto se detenía en la puerta y que de él bajaba el ministro. Nos pareció un poco extraño que el secretario nos hubiera traído la respuesta personal del ministro sin que éste estuviera presente. Pero en realidad nos convenía más confiar un poco y todos sentimos con satisfacción y desahogo cuando el jefe opinó que el secretario seguramente habría consultado al ministro por teléfono. Al otro día, a las 5 de la tarde, estábamos bastante nerviosos. Las 5 de la tarde era la hora que nos habían dado para preguntar. Habíamos trabajado muy poco, estábamos demasiado inquietos como para que las cosas no salieran bien. Nadie decía nada. El jefe ni siquiera tarareaba su aria. Dejamos pasar 6 minutos de estricta prudencia. Luego, el jefe discó el número que todos sabíamos de memoria y pidió con el secretario. La conversación duró muy poco. Entre los varios sí, sí. Bueno. Del jefe se escuchaba el ronquido indistinto del otro. Cuando el jefe colgó el tubo, todos sabíamos la respuesta. Solo para confirmarla pusimos atención. Parece que hoy no tuvieron tiempo, pero dice el ministro que el presupuesto será tratado sin falta en la sesión del próximo viernes, 1949. Requiem con tostadas. Sí, me llamo Eduardo. Usted me lo pregunta para entrar de algún modo en conversación, y eso puedo entenderlo. Pero usted hace mucho que me conoce,
aunque de lejos, como yo lo conozco a usted. Desde la época en que empezó a encontrarse con mi madre en el café de la Rañaga y Rivera, o en este mismo. No crea que los espiaba, nada de eso. Usted a lo mejor lo piensa, pero es porque no sabe toda la historia. ¿O acaso mamá se la contó? Hace tiempo que yo tenía ganas de hablar con usted, pero no me atrevía. Así que, después de todo, le agradezco que me haya ganado de mano. ¿Y sabe por qué tenía ganas de hablar con usted? Porque tengo la impresión de que usted es un buen tipo, y mamá también era buena gente. No hablábamos mucho ella y yo. En casa o reinaba el silencio o tenía la palabra de mi padre. Pero el viejo hablaba casi exclusivamente cuando venía borracho, o sea, casi todas las noches. Y entonces más bien gritaba. Los tres le teníamos miedo, mamá, mi hermanita Mirta y yo. Ahora tengo 13 años y medio y aprendí muchas cosas, entre otras que los tipos que gritan y castigan e insultan son en el fondo unos pobres diablos. Pero entonces yo era mucho más chico y no lo sabía. Mirta no lo sabe siquiera ahora, pero ella es 3 años menor que yo y sé que a veces en la noche se despierta llorando. Es el miedo. ¿Usted alguna vez tuvo miedo? A Mirta siempre le parece que el viejo va a aparecer borracho y que se va a quitar el cinturón para pegarle. Todavía no se ha acostumbrado a la nueva situación. Yo, en cambio, he tratado de acostumbrarme. Usted apareció hace 1 año y medio, pero el viejo se emborrachaba desde hace mucho más, y no bien agarró ese vicio, nos empezó a pegar a los tres. A Mirta y a mí nos daba con el cinto, duele bastante, pero a mamá le pegaba con el puño cerrado, porque sí, no más, sin mayor motivo, porque la sopa estaba demasiado caliente, porque estaba demasiado fría, o porque no lo había esperado despierta hasta las 3 de la madrugada, o porque tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Después, con el tiempo, mamá dejó de llorar. Yo no sé cómo lo hacía, pero cuando él le pegaba, ella ni siquiera se mordía los labios, ni no lloraba, y eso al viejo le daba todavía más rabia. Ella era consciente de eso, y sin embargo prefería no llorar. Usted conoció a mamá cuando ella ya había aguantado y sufrido mucho, pero solo 4 años antes, me acuerdo perfectamente. Todavía era muy linda y tenía buenos colores. Además era una mujer fuerte. Algunas noches, cuando por fin el viejo caía estrepitosamente y de inmediato empezaba a roncar, entre ella y yo lo levantábamos y lo llevábamos hasta la cama. Era pesadísimo, y además aquello era como levantar a un muerto. La que hacía casi toda la fuerza era ella. Yo apenas si me encargaba de sostener una pierna, con el pantalón todo embarrado y el zapato marrón con los cordones sueltos. Usted seguramente creerá que el viejo toda la vida fue un bruto, pero no. A papá lo destruyó una porquería que le hicieron, y se la hizo precisamente un primo de mamá, ese que trabajaba en el municipio. Yo no supe nunca en qué consistió la porquería, pero mamá disculpaba en cierto modo los arranques del viejo, porque ella se sentía un poco responsable de que alguien de su propia familia lo hubiera perjudicado en aquella forma. No supe nunca qué clase de porquería le hizo, pero la verdad era que papá, cada vez que se emborrachaba, se lo reprochaba como si ella fuese la única culpable. Antes de la porquería nosotros vivíamos muy bien. No en cuanto a plata, porque tanto yo como mi hermana nacimos en el mismo apartamento, casi un conventillo, junto a Villa Dolores. El sueldo de papá nunca alcanzó para nada, y mamá siempre tuvo que hacer milagros para darnos de comer y comprarnos de vez en cuando alguna tricota o algún par de alpargatas. Hubo muchos días en que pasamos hambre. Si viera qué feo es pasar hambre. Pero en esa época, por lo menos, había paz. El viejo no se emborrachaba ni nos pegaba, y a veces hasta nos llevaba a la matiné. Algún raro domingo en que había plata. Yo creo que ellos nunca se quisieron demasiado, eran muy distintos, aún antes de la porquería, cuando papá todavía no tomaba. Ya era un tipo bastante alunado. A veces se levantaba al mediodía y no le hablaba a nadie, pero por lo menos no nos pegaba ni insultaba a mamá. Ojalá hubiera seguido así toda la vida. Claro que después vino la porquería y él se derrumbó. Y empezó a ir al boliche y a llegar siempre después de medianoche, con un olor a grapa que apestaba. En los últimos tiempos todavía era peor, porque también se emborrachaba de día y ni siquiera nos dejaba ese respiro. Estoy seguro de que los vecinos escuchaban todos los gritos, pero nadie decía nada, claro, porque papá es un hombre grandote y le tenían miedo. También yo le tenía miedo, no solo por mí y por Mirta, sino especialmente por mamá. A veces yo no iba a la escuela, no para hacer la rabona, sino para quedarme rondando la casa, ya que siempre temía que el viejo llegara durante el día, más borracho que de costumbre, y la moliera a golpes. Yo no la podía defender.
Usted ve lo flaco y menudo que soy, y todavía entonces lo era más, pero quería estar cerca para avisar a la policía. ¿Usted se enteró de que ni papá ni mamá eran de ese ambiente? Mis abuelos de uno y otro lado. No diré que tienen plata, pero por lo menos viven en lugares decentes, con balcones a la calle y cuartos de baño con bidet y bañera. Se nos terminó nuestro tiempo. Bueno, quedamos en la página 17. Aún nos falta bastante, pero la próxima semana continuamos con la lectura de esta novela que está bastante interesante. Nos vemos en la próxima lectura. Bye.